Hola, soy Alejandro Bermúdez de Así Prensa. Hace algunos días habíamos hablado en estos puntos de vista sobre cómo dirigirnos a las personas que tienen alguna manera de vivir la fe o de enfrentar el tema de la fe. Y habíamos hablado a raíz del comentario hecho por un famoso apologista norteamericano, Mark Shea, cómo dirigirse a las personas agnósticas y cómo dirigirse a las personas ateas, reconociendo que hay una diferencia entre ambos. El ateo resuelve la interrogante sobre Dios diciendo Dios no existe. El agnóstico no la resuelve y considera que en última instancia no es relevante resolver el problema o las preguntas sobre Dios, ¿no? Un lector de Así Prensa nos señalaba si es que podíamos de alguna forma comentar también otros tipos de perfiles que por lo menos, dice él, existen en España. Pero no solamente en España, existen en todos lados en el ámbito católico, ¿no? Y se refería a los paganos bautizados, a los católicos de cafetería y a las avestruces espirituales. Estos son términos que aplicaba este lector y que definitivamente lo utilizaba como términos descriptivos, no bajo ningún punto de vista como términos ofensivos. Voy a tratar de dar respuesta a esto a partir de mi propia experiencia, comprendiendo que no se trata de un manual perfecto o preciso. Pero en el caso de los paganos bautizados, habría que decir primero quiénes son los paganos bautizados. Son aquellas personas que simplemente no viven su fe a pesar de que se reconocen como católicos. Se dicen católicos, responden en los censos de población que son católicos, pero no practican su fe, asisten a misa algunas veces dominicalmente, es raro, en la mayoría de las ocasiones cuando es necesario por algún evento tipo matrimonio, tipo funerales, practican el matrimonio como ceremonia dentro de la Iglesia Católica, bautizan a sus hijos, organizan funerales católicos para sus familiares difuntos, pero allí queda toda su vida católica. En todo lo demás son personas que simplemente no practican su fe y que están llenos de peros. Cuando uno le pregunta por qué, normalmente aducen dos razones. Razones históricas: conocí un cura que me pegó, un párroco que me trató muy mal, una religiosa que de pequeño en el colegio o de pequeña en el colegio me pegaba o me obligaba a ir a misa contra mi voluntad. O dan razones intelectuales. Yo no creo que la Iglesia deba prohibir las relaciones prematrimoniales, no estoy de acuerdo con que la Iglesia se oponga al control artificial de la natalidad. Siempre tienen algún tipo de argumento racional. Entre lo emocional y lo racional, al final resultan siendo personas que, a pesar de proclamarse católicas, no practican su fe y se encuentran completamente alejadas. Ante la pregunta de cómo aproximarse a ellos, cómo dirigirse a ellos, creo que este es el grupo más difícil con el cual uno puede conversar. ¿Por qué? Porque se trata de personas que creen que son católicas y en consecuencia creen que no necesitan ser evangelizadas, que no necesitan que se les predique. Yo recuerdo en una ocasión a un amigo que se consideraba un católico practicante, pero con una cantidad enorme de peros y además con la clásica explicación del pagano bautizado de que en la práctica la fe no se puede llevar a la realidad, que la realidad es muy dura, que el mundo empresarial, que el mundo laboral, que el mundo real, entre comillas, es demasiado duro y opuesto al idealismo católico que no se puede aplicar. Lo invité en una ocasión a un retiro y me dijo: no, mira, yo no necesito el retiro, tú te has equivocado, yo soy católico, pero tal o cual persona tienen problemas con el alcohol, ¿no? Entonces ellos sí deberían ir a un retiro. Es decir, creen que el retiro es para otros, que el anuncio del evangelio es para otros, que ellos no, ellos ya están bien. Entonces, esta certeza de estar bien es una especie de esclerosis espiritual que necesita ser curada y que es muy difícil de curar. ¿Cuáles son los medios que yo procuro aplicar?
sabiendo que al final siempre va a estar librado a la libertad humana, es decir, a que estas personas libremente decidan o no acoger al Señor y comprometerse con una vida cristiana auténtica y no simplemente formal que los hace ser paganos o agnósticos en la práctica. Es decir, hay que recordar que el mismo Jesús escogió 12 apóstoles, de los cuales uno lo traicionó y el otro lo negó 3 veces. Después se arrepintió, pero lo negó 3 veces. Es decir, hasta el mismo Jesús, con su capacidad de convencimiento y con su testimonio personal, se encontró con libertades cerradas que no querían acoger el Evangelio. Y en consecuencia, los medios que sugiero de ninguna manera constituyen garantías de que una persona cristiana que en realidad vive como pagano o como agnóstico se va a convertir. Pero hay medios muy importantes. Por lo pronto, el lector nos pedía que nos refiriéramos a este tema de los paganos bautizados, diciendo que este tipo de personalidades existen entre las personas que amamos, entre nuestros familiares y entre nuestros amigos. En consecuencia, hay un factor emocional. Nosotros queremos muchas veces hacer que estas personas se acerquen a Dios. El primer medio es la oración. Ustedes dirán, bueno, pero eso siempre se sabe, uno siempre reza por esas personas. No, no, no. Tienes que dedicarte seriamente a rezar por esas personas. ¿Por qué? Porque la vanidad mental y el subjetivismo en el que viven produce una cerrazón de mente y una cerrazón de corazón que solamente puede ser abierta por la gracia. Es decir, si es que de alguna manera vamos a poder penetrar en sus conciencias, va a ser porque la gracia va a actuar. En segundo lugar, hay que interpelarlos a la conciencia, es decir, no hay que meterse a los temas que les encanta discutir y en los cuales estas personas suelen afirmarse, que la Iglesia hace muy mal en oponerse al control artificial de la natalidad, que están a favor del aborto, que están a favor de las uniones homosexuales. No vale la pena discutir ninguno de esos temas. Hay que ir de frente a qué es lo que ellos creen que Jesucristo les diría. Jesucristo establece la Iglesia como sacramento de salvación y la Iglesia tiene unas normas para que tú te salves. Que vayas a misa los domingos, por ejemplo, es una de ellas. ¿Tú qué dices a eso? ¿Tú crees que sabes más que Moisés, que anunció de parte de Dios los 10 mandamientos? ¿Tú crees que sabes más que Jesucristo? Y dejarlos con esas interrogantes para que sus conciencias reaccionen, para que sean sus conciencias las que hablen y las que respondan. Y en tercer lugar, es muy importante hacer que estas personas tengan alguna ocasión, contando con la gracia que va a obtener nuestra oración, que estas personas tengan una ocasión de tener una experiencia de fe más intensa, un retiro, una jornada, un encuentro, la participación de actividades de un movimiento apostólico, de una sociedad apostólica, de un grupo parroquial activo y vivo. Cualquiera de estos medios, a estos medios estas personas tienen que ser invitadas, porque solas muy difícilmente van a salir adelante de su paganismo para convertirse en verdaderos católicos. Que tengas un buen día.